noches. Ya estamos aquí conectándonos, verificando que tengamos la transmisión en vivo. Fanny, como siempre, ahí en los controles, dando una señal de que podemos comenzar. Buenas noches. Así es, ya estamos transmitiendo directamente desde la página de Escritoras Mexicanas. Muy buenas noches, qué gusto volvernos a encontrar después de estas 2 semanitas de un poco de descanso. No fue tanto porque estuvimos trabajando, preparando estos nuevos bloques, estas nuevas temporadas. Entonces, pues ya estamos de nuevo aquí reunidas con nuestra nueva invitada y le cedo la palabra a Perla para que pues, nos las presente. Bueno, pues buenas noches, oficialmente, qué gusto de encontrarnos efectivamente después de 2 semanitas, más bien de pausa de transmisión, pero sí, como bien dice Fanny, de mucho trabajo arduo, pero con toda la alegría de reencontrarnos aquí, de presentarles a las autoras, escritoras mexicanas contemporáneas que traen su material para que los y las lectoras se acerquen a ellos, conozcan su material. Y hoy tengo el gusto, el honor de presentarles a nuestra escritora de hoy. Ella es Victoria Dana. Buenas noches, Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Perla? Gracias por la invitación, tanto a ti como a Fanny. Me da muchísimo gusto estar por aquí. Gracias. Bienvenida. Qué gusto que hayas aceptado la invitación y nos estés acompañando en este jueves caluroso, porque ya saben que esto del calorcito, pues se siente. Bueno, también acuérdense que nos gusta saber con qué nos están acompañando desde casita, saber estas bebidas con las que disfrutan de estos programas. Victoria, ¿tú qué tienes? ¿Qué bebida tienes? Yo agua. Agua natural aquí en mi botella. Creo. Ahí está. Ok. Muy bien. Per. Vodka. Ok, yo tengo pues agüita porque de verdad venía corriendo y bueno, el calor. Déjenme, antes de iniciar esta plática, les voy a dar algunos pequeños datos de nuestra escritora invitada. Victoria Dana es hija de inmigrantes sirios, nacida en la Ciudad de México, es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Anáhuac. Estudió teatro con el maestro Hugo Argüelles, forma parte del taller literario del doctor Miguel Cosío en el 2012. Incursionó por primera vez en la narrativa de ficción y así fue como nació su primera novela, Las Palabras Perdidas. A donde tú vayas, iré es su segunda novela. ¿Per? Pues bueno, con todo este material y además con este contexto que Fanny nos da de nuestra autora, Victoria, tengo que decirte que aunque claro, esto ya nos da una idea de a quién tenemos aquí enfrente, nos encantaría mucho que con tus palabras pudieras decirnos quién es Victoria Dana. Pues mira, yo creo que de chiquita me pegaron con un dado de esos dados que tenían muchas letras en la cabeza y se me metieron las letras porque pues desde chiquilla me encantaba todo esto de usar las palabras y de repetirlas y escribirlas y era así como que una parte muy importante de mí y pues me gustaba mucho observar a la gente, describirla, como que te vas haciendo como de un mundo muy personal que, que por un lado es muy íntimo y por el otro lado se quiere comunicar a través de la palabra. Y pues sí, es algo que tuve toda mi vida. Muy bien. Bueno, en internet, ya sabes, estas cosas que uno googlea y empieza a buscar, dice que tu interés por la lectura, y nos lo estás diciendo ahorita, pues surge desde muy pequeña. ¿Recuerdas cómo fue ese encuentro con la literatura? ¿Qué libros marcaron tu infancia? Pues mira, muy chiquilla, me acuerdo de haber leído el primer libro que se llama Almendrita, que yo creo que ya ni existe, que era una bebé que nacía de una almendra, o sea, imagínense qué cosa tan extraordinaria y tan rara. Pero ya más grandecita, íbamos al Deportivo Israelita y tienen una biblioteca muy buena y había todo un pasillo de literatura juvenil. Y entonces pues yo leí prácticamente todos los libros de la sección juvenil del Deportivo. Ya más adelante, por ejemplo, en la secundaria, que típico que llegaba la maestra de español y nos decía,
Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el año tal y publicó esto y esto y esto, y era lo único que te tenías que aprender. No aprendías nada, obviamente. Yo agarraba mis apuntes, me iba a la biblioteca, sacaba, por ejemplo, las novelas ejemplares, sacaba textos del autor que nos estaban pidiendo a memorizar, y entonces tenía yo una verdadera experiencia con cada uno de los autores. Mientras mis compañeros, pues nada más tenían que aprender de memoria, este nació en tal año y en tal lugar y escribió tal cosa, ¿no? Entonces tuve una oportunidad de leer muchísimo literatura hispanoamericana. Pues por lo menos toda la que te exigen aprenderte los nombres en la secundaria, pues yo ya los había leído. Este es algo que a mí me llenó muchísimo. Era como sentirme especial, sentirme diferente al resto, porque tenía algo que los demás no tenían. Ok, pues qué interesante justo esta posibilidad de darte este encuentro, como dices, con las autoras, con la literatura. Y pensando en esto, tu formación profesional es comunicación social, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta licenciatura y cómo esta te ha dado paso a las letras? Sí, yo siempre soñé que quería ser periodista. Entonces esa era una parte de mi deseo, ¿no? Y estaba como muy de moda todo esto de la comunicación social y no nada más el periodismo, y también el radio y la televisión y todos los medios. Entonces, pues como que era muy atractivo. Y realmente te pones a ver, mi generación fue una generación muy diversa, muy diversificada, porque veníamos de lugares muy distintos y habíamos sido atraídos a esa carrera por muy diferentes razones. Entonces hubo quienes se dedicaron a la publicidad, hubo quien se dedicó al periodismo, alguien más hizo televisión, así, porque había como mucha capacidad, mucha gama para elegir. Había mucha gente que se dedicó a investigación. Y a mí eso me encantó en la carrera, la investigación, y ahora pues obviamente la utilizo todos los días, porque no puedes escribir si no investigas. O sea, yo siempre he dicho que escribir una novela es como tener una tesis que hay que comprobar. ¿Sí? La compruebas de diferente manera, con diferentes herramientas, porque no vas a ponerte a contar cuánta gente le pasó o todo esto que hacen las ciencias sociales, porque no es una ciencia exacta, ¿no? Pero en la literatura resuelves diferentes preguntas, de esas diferentes hipótesis que van surgiendo y se van resolviendo con otras herramientas. Muy bien. Creo que tengo un desfase de audio porque las escucho ahora sí que un poquito desfasadas, pero bueno, vamos a continuar. ¿En qué momento ¿sí? Sí, creo que es mi internet porque anda acá como la señal fallando. Pero bueno, ¿en qué momento dijiste, pues quiero escribir, quiero ser escritora y me voy a lanzar a escribir una novela? Yo empecé jugando, haciendo las obras de teatro en la escuela de mis hijas, y llegó un momento en que cada año hacía como 10 o 12 diferentes obras de teatro, porque pues me pedían, haz una obra de teatro para el Día de las Madres, haz otra para la graduación de secundaria, haz otra para la graduación de primaria, haz otra para el Día del Maestro. Entonces eran un montonal de obras que se hacían cada año, hasta que llegó un momento en que dije, bueno, esto tiene que pasar el cerco y ir a lo serio, hacerlo en serio. Y entonces empecé escribiendo teatro, y escribiendo teatro con Hugo Argüelles, que no era cualquier persona, era uno de los, bueno, yo creo que ha sido el mejor maestro que ha habido de teatro en México, alguien muy, muy interesante. Y entonces, pues, esa fue mi formación, y de hecho hasta ahora mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo logras hacer esos diálogos? Pues yo vengo de ahí, ¿no? Yo vengo de ahí, y también teníamos, aparte de la creación dramática, que teníamos el taller de creación dramática, también teníamos análisis de texto dramático. Entonces leímos una cantidad de textos de obras de teatro fabulosa, o sea, todo lo que se puedan imaginar y más. Y entonces fue muy bueno, me enriqueció muchísimo.
Pero luego decidí que quería escribir narrativa. Entonces llego con Miguel Cosío y me dice, bueno, pues aquí hay que aprender a hacer ficción y relatar de otra manera. Y entonces fue empezar a jugar con el cuento, que de alguna manera es un poquito más parecido al teatro, en el sentido de que también tiene que ser rápido y ágil y todo. Y entonces empecé a hacer cuento y ya después las novelas, ¿no? Muy lenta, como se darán cuenta, y ahorita yo debería de tener pues un poquito más de publicaciones, pero no ¿cómo les explico? Tiene que estar absolutamente perfecto para poder decir esto está ya listo, ¿no? Y entonces no es fácil, o sea, si creen que es fácil, pues no. Yo no dudo que haya autores que se les faciliten, ¿no? Por ejemplo, Lope de Vega hizo no sé cuántos miles de obras de teatro, por ejemplo. Pero pensando justo como en esta forma en que se van dando los pasos a la creación literaria, y llegas a tu primera novela, háblanos un poco de ello, de qué va, cómo es el contexto de creación de Las Palabras Perdidas. Pues mira, Las Palabras Perdidas nació por un deseo de entender qué es la demencia. Y en este caso, bueno, yo empecé tratando de describir una persona que tuviera Alzheimer. Y entonces, como a la hoja número 30, digo, no, esta mujer no tiene Alzheimer. No sé qué tiene, pero no tiene Alzheimer. Y entonces busco en el internet y pongo demencia, paranoia y confusión, y me sale demencia de Pic. Como si yo lo hubiera diagnosticado al personaje. Y me sale demencia de Pic y me doy cuenta de que le queda como si fuera un vestido. Se va más en mujeres, se da más en mujeres más jóvenes. O sea, todo le quedaba perfecto. Y entonces siempre sentí que en vez de estar construyendo un personaje, lo estaba destruyendo. Porque ella es un abogado, exitosa, casada con un hombre mayor que ella, pero con una buena, de alguna manera, relación, tiene a sus 2 hijos, como sea, y estoy empezando a destruir su mente. Y la pregunta, porque regresamos a la idea de que siempre surge una pregunta, es, ¿qué piensas cuando ya no piensas? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese cerebro vacío que se quedó de pronto sin neuronas y se queda de pronto sin... Eso es muy interesante porque las neuronas cuando no pueden comunicarse se mueren. No sé si de tristeza o de qué, pero se mueren. En el caso del Alzheimer se provocan unas como plaquetas de proteína en el cerebro que impiden el paso de las neuronas. Entonces se van muriendo por áreas. En el caso de la demencia de Pic es muy parecido, pero ataca primero el lóbulo frontotemporal, que es donde tenemos el sentido común, y todo esto, lo que le provoca a ella, esa falta de lóbulo frontotemporal, es justamente la paranoia, la agresión, la confusión, y la falta de filtros, porque una mujer que era toda ella proper y toda linda, de pronto dice cada cosa que bueno, ¿por qué? Porque ya no hay filtros. Al final, las demencias terminan prácticamente iguales. O sea, todas acaban ya cuando de alguna manera se toma el cerebro, ¿no? Pero para poder entenderlas y poderlas curar y poder analizarlas, pues sí las han dividido en diferentes tipos de demencias, ¿no? De Pic, de Lewy, de Alzheimer, hay muchísimas, esclerótica, la senil, que es la muy común en la gente mayor, etcétera. Pero creo que a mí me gustaría leerles un pedacito que elegí para el día de hoy, donde Blanca, que es mi personaje, está recordando, está tratando de entender lo que quiere decir la palabra murciélago, porque lo que pasa en esta novela es que ella a través del diccionario va creando una especie como de flashback para poder ir al entendimiento de la palabra. Porque curiosamente en este tipo de demencia se pierde primero el lenguaje antes de perder la memoria. Una de las cosas muy interesantes es que tenía que crear al personaje más al narrador, molestándose completamente uno al otro como si fueran uno solo.
porque al final el personaje iba a desaparecer y el narrador tenía que hablar por ella, porque ella pierde el lenguaje, llega un momento en que ya no hay forma, ya no entiende, ya no puede hablar y va perdiendo el lenguaje. Entonces, pues les quiero leer aquí tantito. Dice, murciélago, lat, mus, muy, ratón y caecus, ciego. Mamífero quiróptero nocturno parecido al ratón. Sus dedos de las manos muy largos están unidos por una membrana que se extiende hasta la cola y que le permite volar. No dice que son horribles, tampoco dice que si los ves ya no puedes dormir, y lo peor es que si te gana el cansancio y te duermes, sueñas que te rodean por todos lados y son muchísimos, grises, llenos de pelos, tienen unos ojos vidriosos casi transparentes, ratas grandísimas que apestan a muerte. Blanca recordó cuando la niña regresaba del colegio. Llevaba la mochila colgando a la espalda con un montón de trabajo que no terminó en la clase. Yo no entiendo por qué en primero de primaria dejan tantísima tarea. Caminaba distraída por la calle que la llevaría hasta su casa cuando vio las mariposas pegadas como lapas a los escaparates de las tiendas, a los grandes ventanales de las casas, a los muros de piedra descolorida. Las veía con cierta aprensión, aunque a la vez se sentía fascinada. Parecían formar parte de un extraño acto de encantamiento. Eran miles, millones de mariposas inmensas y negras, apretadas, piezas suspendidas en el aire. Armándose de valor, decidió tocarlas para ver de qué estaban hechas estas criaturas sutiles e inesperadas. Ni se te ocurra, niña, la previno doña Chole, la portera del edificio. Son de mal agüero, anuncian la muerte. Además sueltan un polvo dorado que apenas se ve, pero si las tocas y luego te tallas en los ojos, te puedes quedar ciega. Dijo todo esto persignándose y rezando un Ave María sin pecado concebida. Se alejó cubriéndose con el rebozo. No vaya a ser la de malas que nos caigan encima. Mejor córrele para tu casa. Ustedes no se van a acordar, pero hubo un año en la Ciudad de México en donde aparecieron miles de mariposas negras y se colgaron ahí de los escaparates de las tiendas en Insurgentes, yo recuerdo en Álvaro Obregón, o sea, fue algo muy interesante, ¿no? Y me acuerdo que Sabludowski decía por la televisión, no se preocupen, no son dañinas, o sea, no va a pasar nada, pero era muy interesante, no sabemos realmente de dónde vinieron y por qué vinieron, pero es un recuerdo que a mí me gustó mucho incorporar porque tiene mucho que ver con esta palabra, ¿no? Murciélago, que de pronto ella está tratando de descifrar. Entonces, esa es la estructura más o menos de toda la novela, a través de una palabra que además, tanto yo como autora, como Blanca, como personaje, la buscábamos al azar. O sea, yo tenía que abrir el diccionario y la primera palabra que me salía, sobre esa empezaba a trabajar. Entonces fue como súper divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera palabra es catapulta. Catapulta, bueno, ¿a qué te suena catapulta? Pues a ella no va a entender nada. Y de repente, Cata, mi nana. Entonces te cuenta toda la historia de Cata, que es maravillosa y que nace de ahí, de la palabra. Eso es muy interesante. Y además es un muy buen ejercicio para comenzar la escritura, ¿no? Porque a veces uno se enfrenta a esta parte de la hoja en blanco y dices, híjole, como por dónde empiezo. Y la técnica de tomar el diccionario, agarrar la primera palabra y empezar a escribir desde ahí, creo que fluye bastante bien para esto de la escritura. Y pues ya que estamos en estos terrenos de la escritura, ahora sí cuéntanos sobre esta segunda novela, A donde tú vayas iré. Bueno, mira, yo venía de la vida de Blanca Hernández, que es una mujer que tiene demencia, como ya dijimos, en un super close-up, porque finalmente todo va a desaparecer en su vida, menos ella, hasta que ella desaparece, ¿no? Porque estamos destruyendo un personaje. Es un personaje que poco a poco va a ir desapareciendo el mundo que le rodea. Ya no tiene que ir a dar clase a la UNAM, ya no puede ir a la oficina a trabajar, ya no tiene una relación con su esposo, la relación con sus hijos ha cambiado completamente, el dominio, su control de sí misma lo está perdiendo y cada vez la ves más en close-up y en close-up.
Entonces, cuando yo la terminé, yo dije, no, ahora yo quiero el gran angular. Y quiero ver si soy capaz de crear un pueblo, de hablar de olores, de sabores, de las comidas, de la gente. Y entonces, esta novela, A donde tú vayas iré, se convierte en ese gran pueblo de Siria, Damasco, en donde se va a dar una guerra, que es lo que les decía yo, que me hubiera gustado mucho hablar sobre la guerra en especial, porque es un tema que casi nunca me preguntan. Generalmente me preguntan sobre la condición de la mujer, me preguntan sobre la época, la religión, porque abarca demasiado. O sea, imagínense el gran angular de toda una población, sus costumbres, su cultura, su forma de pensar, la forma de tratar a las mujeres, los niños, las escuelas, cómo se daba, qué pasaba con ellos cuando empezó la guerra, porque ellos venían y los llevaban así en la leva a los niños. Entonces fue como muy fuerte toda esta parte de la Primera Guerra Mundial en esa zona. Y después de ahí, la migración a México, que es maravilloso, cómo llegan a México y cómo el país los va recibiendo y poco a poco los va integrando. Y tuvieron la suerte de venir en esa época y no en la época actual, porque ahorita la situación del migrante es cada vez más complicada y a como vamos, va a haber un momento que va a haber más migrantes y más refugiados que ciudadanos en los países. Ahorita estamos viendo en la guerra de Ucrania, ya hay alrededor de 5 millones de personas fuera de Ucrania. Y aparte más desplazados dentro de Ucrania, ¿no? Pero estamos viendo cómo una nación desaparece, ¿no? ¿Qué pasa con Venezuela? El señor sigue diciendo que está todo muy bien, pero ¿a quién se lo dice? Porque ya salieron 4 millones de venezolanos, si no es que más. Entonces, esta situación de sirios, por ejemplo, ¿dónde están los sirios? Pues en el mundo entero. Esta situación de guerra, de destrucción tan enorme que estamos viviendo, la sufren ellos, pero tienen la bendita suerte de llegar a un país donde los van a recibir como ciudadanos y van a poder hacer su vida aquí, ¿no? Porque además siempre fueron, después de vivir 1000 años en Siria y en todos esos países, siempre fueron considerados ciudadanos de segunda. Jamás se les dio un lugar como debieron de habérselos dado. Y cuando ya les dieron derechos civiles, de aquí lo manejo yo, fue justamente para poder llevárselos a la guerra, porque dejaron de ser los protegidos del sultán y se convierten en ciudadanos normales para que también vayan a la guerra. Entonces es una situación así como que muy complicada y pues no sé si me permiten de leerles un pedacito. Sí, sí, adelante, justo si tienes algún texto, algún fragmento de sobre la guerra, adelante. Aquí, en esta parte, espérenme tantito porque la estoy buscando. Un invierno crudo dio paso a una primavera sofocante. La gente bañada en sudor pensaba que en cualquier momento podría derretirse o al menos desmayarse. Muchos de ellos en sus intentos vanos de abatir el calor dormían en las azoteas. En la oscuridad de la noche se escuchó un ruido lejano. Cientos de pisadas arremetían contra la tierra, pateaban las piedras, aplastaban cualquier cosa que se cruzara en su camino. Marie y Latife, todavía entre sueños, permanecieron en silencio, casi sin moverse, tratando de adivinar cada uno de los sonidos, adjudicándoles formas para convertirlos en seres corpóreos, hombres con rostro. Conforme el día despuntaba, el estruendo se intensificó hasta volverse aterrador. El ruido se mezcló con otros ruidos, los bramidos de los animales, las voces de los hombres confundidas con sus groseras risotadas, los clamores de los habitantes. Marie se incorporó inquieta. C'est la guerre, ma petite. Latife, adormilada, a pesar de entender las palabras, no comprendió a qué se refería. Pero el miedo a lo desconocido afloró en su cuerpo con un batir insistente que también se agregó al resto de los sonidos. Vio la rapidez con que la mujer se vestía e hizo lo mismo sin preguntar.
Se puso la ropa como pudo, recogió su cabello enmarañado en una coleta y siguió a su protectora. Subieron a la azotea, al igual que el resto de los habitantes del barrio. Desde lo alto era más fácil contemplar el mundo. Desde lo alto vieron la intensa nube de polvo y sintieron cómo se cimbraba la tierra. Latifa y María observaban sin querer ver. Más allá del jardín con su fuente y sus árboles, se apreciaban las callejuelas reducidas, pisos de terracería, puertas simples, muros sin ventanas. Latifa, impresionada, vio cómo se llevaban a los más jóvenes, arrastrándolos por la fuerza a pesar de las súplicas de los padres, quienes al darse cuenta de que no podían rescatarlos, se derrumbaban impotentes, se cubrían la cara acongojados, rasgaban su ropa. No tienen con qué comprar su libertad, explicó María en un susurro. Formaban una fila más larga aún que la de los propios militares. Muchachos entre 12 y 18 años, iban esposados, unidos por eslabones que los separaban tan solo unos centímetros, formando una extraña cadena humana. ¿A dónde los llevan? A la muerte. Esa palabra lo obligó a guardar silencio, aunque no entendiera el alcance de lo que podría suceder. Mucho tiempo después comprendería al escuchar las anécdotas de los pocos que regresaron. Los jóvenes, utilizados como carne de cañón, serían forzados a permanecer en la primera línea del frente con el fin de agotar las balas del enemigo. Sin preparación militar, solo para eso servían, para tapizar el suelo de sangre, para convertir los campos en el gran infierno. Entre ellos resaltaba un niño negro, mucho más alto que los otros, con el cuerpo medio desnudo y visiblemente maquillado con toda clase de figuras. Jamás lo habían visto. ¿De dónde habrá salido? Caminaba con todos, con la cabeza baja. De nada servían ahora sus tatuajes ni los collares con amuletos que colgaban de su cuello. No habrá Dios que quisiera protegerlo. Pues este es más o menos el encuentro de la protagonista de la novela con qué es la guerra, ¿no? Finalmente todavía no entiendo qué es la guerra, pero empiezo a ver cómo se están llevando a los jóvenes, cómo está empezando la leva, y así va empezando toda esta historia, ¿no? Creo que es muy interesante darse cuenta que lo mismo que están viviendo ahora se vivió durante las guerras anteriores, ¿no? Yo cuando de repente veo las imágenes de millones y millones de gente en los ¿cómo se llama? En los tranvías, tratando de encontrar un lugar en los trenes para poder salir. Esas imágenes son idénticas a las del Holocausto. O sea, en la Primera Guerra Mundial están hablando de 50 millones de personas emigraron de Europa. O sea, que no se repite desgraciadamente una historia que no quisiéramos volver a contar. Y que ahora cada uno es una nueva historia. Cada uno tendrá una historia nueva que contar. Sí, pues en efecto hay fibras muy sensibles que se tocan con temas tan fuertes. Así que bueno, gracias por compartir la lectura de ambas novelas, justo para dejar picado al público. Y hablando del público, Fanny, ¿qué te parece si leemos alguno de los comentarios que hay por ahí? Sí, antes de leer los comentarios también quiero hacerle una última, una pregunta a Dana. ¿Qué fue para ti, o no sé, qué tan difícil, qué te resultó de escribir esta novela y de hablar de este contexto, ¿no? De una guerra. ¿Qué resultó para Victoria el haber hecho este ejercicio de escritura? Bueno, para mí fue un tema apasionante. Y creo que eso es lo que de alguna manera nos salva como escritores, la pasión que ponemos en nuestro trabajo. Para mí había muchas dudas. Tenía tantas dudas como, por ejemplo, si los soldados del ejército turco ya usaban botas o todavía no. O sea, cosas tan simples que hay que investigar, porque no hay de otra. ¿Quieres hacer novela histórica? Hay que investigar. Existe alguna película en donde se ve cómo van llegando los soldados y llegan hasta cantando y todo a los pueblos a convencer a los niños de irse con ellos, ¿no? Es muy, muy interesante.
ya era un lugar donde ya había ciertas películas, ya había ciertas imágenes que a mí me sirvieron muchísimo para poder escribir, y me basé mucho en testimonios, en preguntarle a la gente qué le habían contado, ¿no? ¿Qué te había contado tu papá? Y luego, cuando ya mucha gente se enteró de que estaba escribiendo esta historia, pues se acercaba y me decía, oye, a mi mamá le pasó tal cosa. Hay una escena en la novela de un niño que muere en el barco y lo tienen que echar al mar, porque no había refrigeradores en los barcos. Y entonces, a mí me platicó una amiga mía, me dice, mi mamá estuvieron a punto de tirarla al mar, porque estaba enferma, y se acercó la esposa del rabino y le dijo, no dejes que ninguno que no sea judío la toque, mejor tírala al mar. Y entonces imagínense qué fuerte la historia, y entonces yo me robé muchas historias, y siempre he dicho que escribir novela histórica es como entremezclar la H mayúscula con la H minúscula, ¿no? Que finalmente la H mayúscula también proviene de la H minúscula, porque ¿de dónde viene la historia? Pues de los testimonios de la gente que lo vivió, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo es una novela de muchas voces, no nada más de la mía, y eso es muy, muy, muy importante, muy especial, porque la hace muy rica. Es lo que les decía, que tiene tantas aristas que se puede hablar de, pues no sé, de la educación, de la condición de la mujer, de la guerra, de la historia, de la migración, o sea, tiene muchísimos temas que pueden ser discutidos, abarcados. También tenía yo mi pregunta. Yo sí me acuerdo de haber visto a mi abuela junto con las señoras de su generación y haberme puesto a pensar, ¿por qué serán tan amargas? ¿Qué esconden? ¿Qué esconden en esa tristeza? Y entonces fue de alguna manera descubrir todos estos duelos de los que no hablaban, porque había un silencio obligado. Entonces, pues sí, de alguna manera resuelve esa especie de tesis, y la quieres comprobar de otra manera con la literatura. Ok, muy bien, gracias, Ana Victoria. Vamos a leer unos comentarios del público para aprovechar. Tenemos aquí a Maru San Martín, dice, hola chicas, Gaby Trejo Rodea, saludos a todas. Juanis Bravo nos está viendo desde Esperanza Puebla, perdón. Liz, también Liz, nuestra querida Liz de Puebla está conectada, dice, las admiramos mucho, saludos. Mandan corazoncitos y caritas. Maru San Martín dice, qué interesante tema, la destrucción de los personajes. Bueno, este comentario fue de cuando nos platicabas de la primera novela. Elsa de Solórzano también está conectada, saludos a las 3. Maru San Martín otra vez dice, es muy interesante esa técnica de hilar recuerdos para narrar por medio del diccionario, justo lo que platicábamos de este ejercicio literario, ¿no? Y bueno, creo que son todos los que tenemos por ahora. Vamos a pasar a la siguiente parte de esta plática. Te cuento que como sello de este programa hemos procurado hacer una especie de texto colectivo con nuestras escritoras invitadas. Perla te va a decir de qué va esto. Bueno, acá el asunto es que ahora lo soltamos como con mayor libertad y tienes dos opciones de participación, ¿no? Te comento que lo que se genere en estos momentos va a ser unido a las voces de los textos de las otras escritoras que sean parte de este bloque, y se generará un texto completo al final del bloque. Entonces, estamos dando esta vez la opción de que tú decidas si quieres escribir en este momento tu forma de participar, o quieres elegir algo que ya has escrito y que está dentro de tus novelas. ¿Tú qué prefieres hacer en este momento? ¿Un reto de escritura aquí en vivo, o retomar alguna frase al azar, va a ser al azar, de tus textos? Pues a mí me gustaría leerles un poquito más para que sigan entendiendo mi trabajo,
Por ejemplo, ahorita el comentario que me hacen, qué interesante la destrucción del personaje. Lo que pasa es que si estás destruyendo la parte cognitiva del personaje, pero hay otra parte que estás descubriendo, ¿no? Estoy descubriendo toda esa parte espiritual que de pronto se libera, de pronto hay y me gustaría hablarles un poquito de eso porque en el momento en que, que ya no hay aquí y ahora y que ya no hay una estructura que Blanca maneje como me tengo que vestir y me tengo que lavar los dientes y tengo que ir a tal lado, se libera su alma, por decirlo de alguna manera, su espíritu, su inconsciente, si quieren hablar así, y hay una unión muy grande con el universo. Es como volver al origen. Para mí eso es lo que representa la destrucción del personaje. Es un personaje que logra volver al origen. Entonces sí me gustaría, si se puede, leerles ese pedacito. Vamos a retomar, pero tendría que ser de forma azarosa justo para ver qué permite. Yo creo que quizás hasta retomar un poco el juego con el que construiste la primera novela de Las Palabras Perdidas. ¿Te parece si dejamos que pues mira, lo que pasa es que si nos toca una hoja que no está tan padre, pues ni modo, ¿no? Sí, claro, ese es lo divertido, esa es justo la parte de lo azaroso, ¿no? No tendría que ser como lo más. Veamos a ver qué sale. De hecho, tienes tus dos novelas, ¿no? Ahí cerca. ¿Las tienes encimadas o separadas en el escritorio? No, acá está una y acá. Ok, elige una mano, Fanny, ¿izquierda o derecha? La mano derecha. Derecha, ajá, bien. Victoria, ¿cuál? Dios le dijo a Jacob en la Biblia, tú eres mi mano derecha. O sea, bien, entonces de esa, ¿cuántas páginas tiene tu novela? Tiene, no muchas, 252. Okay. Entonces, un número, Fanny, entre el 50 y el 150. 77. 77. Entonces, la página 77, renglón, Fanny. 7. 7, bien, vamos el 7. Por si alguien tiene duda, me voy a tener que regresar un poquitito al inicio del párrafo en la 76, ¿me importa? Está bien, ok. Entonces, léenos eso, uno o dos enunciados. No importa si tiene sentido o no, porque esto va a ser parte de otro texto. Nada más quieren uno o dos enunciados, no quieren todo un texto. No. Me voy a la 77. Gracias. Danubio azul continúa imperturbable. Da los primeros pasos con timidez. No, así no era. Resbalan demasiado. Recuerda las zapatillas de tacón y decide probar suerte con ellas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vuelta. No necesitas contar, decía la maestra de baile que los preparaba para la ceremonia de graduación. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vuelta. Ok, muchísimas gracias, Victoria. En cuanto tengamos la construcción de todo lo que se genere con esto que están aportando las escritoras, te compartimos el material para que veas cómo de repente pareciera que de textos diversos y de contextos que no tienen nada en común se generan cosas padrísimas. Te agradecemos mucho esta contribución, Victoria. Con mucho gusto y mucho cariño. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, para no dejar este hilo suelto y antes de pasar a la siguiente dinámica, ahora sí, arráncate con este fragmentito que tenías preparado sobre esto de que comentaba sobre la destrucción del personaje y del comentario que nos ponía aquí Maru. Dejen ver si lo encuentro por acá. Sí. Porque ya es casi el final del libro, pero sí vale la pena que lo conozcan. Hay una teoría dentro de la gente que tiene demencia que dice que se llama retrogénesis, que dice que vas regresando a edades, por edades, vas cambiando de edad hacia, primero eres de nuevo con tu mente joven, luego con tu mente niña, luego con tu mente de bebé, así. Y según mi propia teoría, que ya ven que no hay forma de comprobar nada, pero es que no nada más es a través de la edad, sino a través de los siglos y que llegan al origen. Entonces aquí hay esto para que vean qué opinan. Blanca repite, pero nada se repite.
Todo es único, novedoso, extraño. Abre los ojos a un mundo desconocido y lo descubre sorprendida. Repetir es volver distinta cada vez. Es nacer incesantemente, cruzar el límite de la nada y en un instante retornar a la vida. Recorrer el tiempo a la inversa, darle vuelta a un reloj que se ha descompuesto, sin entender por qué ni en qué forma. Es nacer en el tiempo primordial, surgir atravesando los siglos, alcanzar un pasado remoto, el más antiguo, el origen en el comienzo de la cadena humana. Es el mundo primitivo que la envuelve y la protege con su propia caverna, el universo ilimitado mucho antes del tiempo y el lenguaje. Es ella antes de las palabras, hermanada con este homínido que aún no puede incorporarse. Maravillada, descubre su boca, la forma de la boca abierta sin un círculo perfecto y como prolongación, la lengua que puede mover a su antojo. Le divierte esa masa rosada y húmeda, de nuevo ahora cuán larga es. Lame sus labios, pero su lengua lentamente por sus dedos y emite un sonido placentero. Descubre que puede gemir. El sonido le fascina, como si escuchara la melodía más armoniosa. Aúlla hasta convertir esa especie de rugido en un susurro y luego en una nota que se alarga. Ha descubierto que si exhala, surge no sabe bien de dónde la A cantarina que canta con ella, que la remonta a su vida primera, en brazos de su madre, en el pecho abierto de su madre. El sonido prolongado la arrulla. Ella se abraza y se balancea. ¿Cuánto tiempo? El tiempo es indefinido. La placidez de ver detenidas las horas donde nada sucede y todo ocurre. Ya no hay proceso alguno. El pasado se diluye mientras que el futuro no existe. El mundo empieza y termina a cada segundo. Es agotador. No puede comprender por qué se siente tan cansada. Nacer y morir la deja exhausta. A pesar de haber olvidado todo y recomenzar, la sensación de tristeza no desaparece. Es un sentimiento que la ahoga, le impide respirar, le falta el aire, se asusta, necesita algo que la consuele. Retoma su propio sonido. Escuchar su voz brotando como un eco la tranquiliza. La hace sentir acompañada, protegida, hasta que el murmullo cesa y el silencio se apodera de ella. Qué bonito. Me encantó la narrativa. Tiene tanta poética en su estructura que de verdad agradezco mucho esta lectura. Gracias, gracias por Con compartir. mucho gusto, Perla. Algo que es interesante en esta novela es que yo me basé en las teorías sobre médicas de lo que sucede con la demencia y de ahí salieron textos literarios. Por ejemplo, hay una teoría que dice que ellos empiezan a percibir todo en tercera dimensión. Entonces, de pronto ves a un enfermo de demencia senil o de Alzheimer que se detiene y que ya no quiere seguir avanzando y no entiendes por qué. Y es probable que el dibujo que hay en el piso esté haciendo sentir que se va a caer en un hoyo o algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella llega a un momento en que tiene una escena muy fuerte donde las lianas de su tapete, las flores del tapete, se convierten en una selva y entonces no le permiten avanzar. Entonces son ideas dentro de la novela que tienen que ver con la parte médica. O sea, la repetición, la ecolalia, por ejemplo, que es tan común. Yo me acuerdo cuando la entregué que me dijo la editora, oye, no te equivocaste, pusiste 2 veces lo mismo. Y dije, no me equivoqué. Tenía que decir y actuar 2 veces lo mismo, o 3 veces, o 4 veces, no sé si lo han experimentado, pero tú llegas y, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ay, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y así puedes estar toda la tarde. ¿Por qué? Porque ella ya se le olvidó y ya te lo preguntó. Entonces es muy difícil. A mí me gustaría que esta novela la leyeran los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos son los que más van a vivir en sus padres esta situación. Por desgracia todavía no hay una cura y nosotros somos una generación que nos dio la gana de vivir muchos años. Entonces el cerebro se deteriora y cada vez hay más enfermos con Alzheimer. Estamos hablando de millones, o sea, este es otro tipo de pandemia
que tampoco ha sido atendida, pero estamos hablando de millones de personas. Entonces, pues ese es uno de los textos de A donde tú vayas iré, y no sé si nos dé tiempo de ver algo sobre a donde, digo al revés, de las palabras perdidas, y no sé si nos dé tiempo de ver algo de a donde tú vayas iré, para que vean también toda esta parte de cómo es el regreso a casa, ¿no? Es muy interesante. Pues mira, la verdad es que el público está muy atento a las lecturas. Antes de continuar, te voy a leer los demás comentarios que han llegado. Eugenia Guerra dice, gracias por su experiencia, saludos desde la Ciudad de México. Angie Trevi, lo que tomes de cualquiera de tus libros es maravilloso, Victoria. Saludos desde Monterrey. Rosa Vázquez del Mercado, saludos escritoras mexicanas, la retrogénesis está muy interesante. Mari Carmen Castillo también ya nos está acompañando. Aquí estoy, más vale tarde que nunca. Barradas Sandra, presente, mi escritora favorita. Y Came Rocío también ya nos está acompañando, querida Camelia. Entonces, el fragmento que tengas preparado de una vez. Es precioso, o sea, estamos hablando del hombre rico, del pueblo, que trata de marcharse y antes de subir al barco lo detiene el militar, lo detienen los militares, no lo dejan viajar en el barco y se llevan a su hijo. Entonces él regresa a su casa con el duelo de haber perdido a su hijo y sin poder haberse marchado de Siria, ¿no? Y entonces es esto. El hecho de que la casa Lisbona estuviera construida como una fortaleza no fue impedimento para que la turba entrara a apoderarse de todo lo que sus habitantes dejaron tras su huida. El secreto de Yusuf pronto se convirtió en rumor y más tarde en certidumbre. Los Lisbonas se marchaban. A los habitantes del Jara llevarse un recuerdo de la casa no les pareció ningún delito. Estaban convencidos de que no hacían daño a nadie, porque cuando ellos terminaran de saquear la mansión, la familia ya habría llegado a América. Arremetieron contra el mobiliario, sillas, lámparas, espejos, alfombras, candelabros, colchonetas y cojines. Los que llegaron tarde se llevaron ollas y vajillas. Las mujeres que habían quedado solas fueron más previsoras. Cargaron con el vino y el árac, los frascos de encurtidos, las aceitunas y las frutas en conserva. En un alarde de fervor, los libros de rezo se repartieron en las distintas sinagogas. Los niños escaparon de la escuela para robarse los frutos de los árboles mientras estuvieron a su alcance. Yusuf bien podría detectar quién había saqueado su propiedad, porque hasta de los arbustos se apoderaron para plantarlos en sus patios. El impacto, en especial para Hanan es la esposa de Yusuf, fue demoledor. Ver su casa en esas condiciones la hizo sentir como si hubiera sido violada. Sentía el equivalente a que todos los hombres del pueblo hubieran irrumpido en su intimidad sin ninguna consideración. Latife caminaba entre los pedazos de mármol que se habían roto cuando trataron de desprenderlos de los muros. Pensaba cómo la vida la seguía sorprendiendo, mudando su apariencia inesperadamente. Un acontecimiento sucedía a otro sin darle respiro. No había tiempo para explicaciones, ni forma de asimilar los cambios. Surgieron en su mente las imágenes aún frescas del primer día en que arribó a esa casa. Recordó cómo apenas quería pisar para no opacar el brillo del mármol. Volvió a experimentar la fascinación por las lámparas y cómo afloró en ella un sentimiento de reverencia al apreciar la belleza en cada mueble, en cada tela. Ahora desaparecían de los rincones que ella veneraba los objetos de los que se había apropiado poco a poco. No se atrevió a entrar a la casita de Marie. Le daba miedo ser testigo de la destrucción de ese lugar, para ella mágico, lleno de gratos momentos. Todo se desvanecía. Nuevamente la acosaba el vacío, la nada inexplicable. En medio del caos, Yusuf Lisbona intentó dar un sentido a la sinrazón. ¿Qué quieres de mí?, preguntó al amo del universo. Has castigado mi orgullo a tal grado que me desconozco. Tal vez tú, que todo lo sabes, podrías decirme, ¿aún soy un ser humano? ¿La carne que palpo es todavía mi carne? Cuando en mi desesperación tiro de mi cabello,
¿Es mía la cabeza de donde proviene? ¿Estás acaso tratando de protegerme? Recordó las palabras de Gilel, el sabio. Mientras más propiedades, más ansiedad. Mientras más mujeres, más superstición. Mientras más sirvientes, más hurtos. Y mientras más hijos, te llevas a mi primogénito como te llevaste a cada uno de los hijos de Egipto. Me envías la 10ª plaga, la más dolorosa, la que contiene todas las demás en mi pecho. Se esconde en la oscuridad, la sangre, el granizo, los piojos, la peste. ¿Dónde está mi culpa? Sin bienes y sobre todo sin mi hijo, valgo menos que la más insignificante de tus criaturas. Gracias, Dios mío, por combatir mi soberbia y hacerme igual a mis semejantes. Qué fuerte, qué palabras tan potentes, ¿no? Me hizo mucha resonancia varias de las frases que sueltan, y la pregunta está fuertísima, ¿no? ¿Soy ya todavía un ser humano? Así es. Hay hablando de la guerra, hay un libro de Primo Levi que dice, ¿y esto es un hombre? Esto que ven ustedes aquí es un hombre. Y esa es la sensación, ¿no? De haberlo perdido todo. También Víctor Frankl, en su libro de En busca del sentido, cuando dice la sensación de haberse quedado absolutamente desnudo, sin nada, y dónde estás, ¿no? En ese momento, ¿quién eres? Y cómo le da sentido a tu vida el haber vivido una experiencia de ese tipo, mientras que los demás se desesperaron y se fueron contra la alambrada y se mataron. Este libro se los recomiendo muchísimo, no se lo pierdan, En busca del sentido, si no lo han leído. Pero sí, estamos hablando, por desgracia, de la misma guerra, en diferentes circunstancias, si quieren, pero otra vez, ¿cuántas historias más vamos a leer sobre esto, ¿no? Sobre la deshumanización, sobre el manejo absurdo del poder, la destrucción. Hay un dicho de Malraux que me parece que es maravilloso y que dice, un hombre se tarda en hacerse un hombre 9 meses y basta un solo segundo para destruirlo. Así pues, hablando justo de tus libros, Victoria, dinos antes de que se nos acabe el tiempo, ¿en dónde podemos conseguirlos? Bueno, mira, a donde tú vayas iré, está agotado. Hay que hacer una manifestación frente a la editorial, pero por lo pronto lo pueden conseguir en Kindle. Y en las palabras perdidas sí es más fácil de conseguir, porque esta es una revisión de las palabras perdidas. Y entonces está, pues sí, es más fácil conseguirlo. Pero desgraciadamente a donde tú vayas iré, está ahorita fuera de las librerías, ¿no? Esperemos que haya una revisión para que la podamos anunciar con ustedes y que puedan ver al libro. Pero si leen en Kindle, ahí está también, ¿no? Perfecto. Y justo, tengo un comentario que estaba leyendo, dice Angie Trevi, las palabras perdidas me hizo ponerme en los zapatos de Blanca y me recordó mi terror a perderme, por eso leo para activar mi cerebro. Muy importante, entonces, muy importante. Y qué bueno que cada día haya más lectores, porque también es eso, ¿no? Es también darle otro sentido a tu vida, escuchar otras voces de otros tiempos, de otros lugares, abrir el universo hacia más posibilidades, ¿no? Y también eso ayuda muchísimo a la concentración, a la memoria, al conocimiento de más vocablos, a tener un mejor lenguaje. Y a mí me parece maravilloso que a raíz de la pandemia y esto sin querer hayan surgido todos estos clubes de lectura y que haya tanta gente que está de verdad tan interesada en leer y en acercarse a nosotros como autores. Y a mí eso me llena de alegría. ¿Qué les puedo decir? Es el mejor regalo que nos pueden dar a los escritores es la gente con la que hemos hermanado, porque ya no son amistades. Angie Trevi para mí es como una hermana, lo mismo Sandra Barradas, son gente que las conozco ya desde hace muchos años y que el cariño nunca ha dejado de estar ahí. Y es una cosa increíble. Eso es lo que me ha dado ser escritora. Y
creo que el que decía algo parecido era García Márquez, ¿no? Que le decían, ¿y usted por qué escribe? Sí, para tener amigos, para que me quieran, por eso escribo. Así es, y qué maravilla además tenerlas aquí acompañándonos esta noche en la plática. Y antes de irnos, ¿hay algún proyecto en puerta? ¿Podemos esperar algo más en estos próximos meses, quizá en un año? Espero que sí, hay que cruzar los dedos, échenme la buena vibra. He estado trabajando mucho en la siguiente novela. La terminé, no me alcanzó de gustar como estaba concluida, entonces estoy retrabajando. Pero bueno, ya llegará el momento en que el parto, que ha sido el más doloroso de mi vida, esté por dar a luz, ¿no? Pues esperemos. ¡Qué horror! Esperemos ver pronto a la luz este libro. Así que sí, por supuesto que van nuestras mejores vibras. Yo creo que además aprovechamos para dar unos anuncios que no quiero que se nos vayan porque es importantísimo. Si me permiten, quiero recordarles que ya este sábado cierra la convocatoria para participar en la tercera edición de la FENALEM, la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, que en esta ocasión va a ser híbrida. Entonces, está la convocatoria, el post de la convocatoria está anclado, es lo primero que encuentran a la entrada de la página de Escritoras Mexicanas. Ayúdenos a compartir, a difundir, porque son los últimos días. Si hay una escritora que tiene libro para presentar, se puede inscribir, dejar sus datos y esperemos con todo el corazón dar los mayores espacios para que ustedes, escritoras, puedan presentar su material y acercarlas a los y las lectoras. Pues muchas gracias por la labor tan maravillosa que hacen, porque realmente han hecho una gran labor en la difusión de la escritura, de las mujeres, y eso de veras no tiene precio. Yo se los agradezco profundamente. La verdad es que lo hacemos con todo amor y con toda pasión, no solo por la escritura, ¿no? Sino también para ayudar a difundir la escritura, la literatura escrita por mujeres, ¿no? Y la verdad es que hemos hecho un gran equipo y de hecho aquí están muchas chicas del comité conectadas a las que queremos, amamos y adoramos y les mandamos también un saludote porque sin ellas esto no estaría funcionando, ¿no? Somos de verdad un gran equipo y creo que hemos hecho una gran amistad también, aparte del trabajo, una gran amistad. Y aprovechando también estos minutitos, quiero decirles que este programa va a quedar en YouTube. A veces nos tardamos un poquito en subirlos porque estamos desbordadas de trabajo, pero todos suben, todos están en YouTube, todos los pueden encontrar. Hace unos días lanzamos la lista de los programas que hemos tenido hasta el bloque anterior. Esta lista se va a ir actualizando con cada bloque, entonces es de muy fácil acceso, está en la página de Escritoras Mexicanas, en la web, y ahí está la foto de su escritora, el nombre y el enlace directo a YouTube por si quieren volver a verlo, por si quieren compartirlo, por lo que quieran ustedes hacer. Entonces, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ya saben que el tiempo se va como agua entre los dedos. Victoria, te agradezco de verdad muchísimo, un honor que hayas estado aquí, que nos estés acompañando. Gracias por tu tiempo, por tu espacio, por compartirnos tantas cosas esta noche. Pues muchas gracias a ustedes otra vez por el espacio, por el cariño, por el entusiasmo que ponen en cada una de las cosas que hacen. Yo las felicito muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Pues gracias también por siempre y permanente gratitud para Cristina Lisiaga, iniciadora de este proyecto, a la manada FENALEM, que bien como menciona Fanny, están siempre detrás de cada una de las actividades de todas las que estamos aquí, formando parte del equipo, nuestro corazón con ustedes, a todas las personas que se conectan y que hacen posible este programa, muchísimas gracias. Así es. Y si eres escritora, vamos a ir por ti. Un día de estos te vamos a traer acá al programa. Así es que, me despido. Muy buenas noches. Yo soy Fanny Morán. Nos vemos el siguiente jueves. Soy Perla Santos. Pues yo soy Victoria Dana y mil gracias. Y nosotras somos Escritoras mexicanas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Yeah.